buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa noche. Tiempo lluvioso, tiempo para los árboles frutales, tiempo para disfrutar de momentos, ¿verdad? De lluvia. Para mí la lluvia es algo agradable, no sé, tal vez para muchos no. Dios me lo bendiga grandemente, bendiga su vida, su casa, su familia, sus finanzas, su salud, sea todo bajo la mano de Dios para ser bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Amado, buenas noches por haber tomado este tiempo para sintonizarnos por medio de Luminal TV, este canal donde podemos transmitirle la palabra de Dios desde mi casa hasta su casa, esperando que la palabra transforme, renueve nuestro pensamiento, nuestro ser en el nombre de Jesús. En esta noche, amados hermanos, estaré llevando la palabra bajo el tema en la buena comunión. ¿Sabe, amados? Cuando nosotros estamos en buena comunión y estamos hablando de una común unión o de una buena relación, de una armonía, ¿verdad? Cuando estamos en buena comunión con cualquiera persona, fluyen las cosas, fluyen la amistad, fluye el compartir, fluye el gozo, todo fluye bien cuando estamos en comunión con los otros. Y es importante, fluye la sinceridad, fluye la honestidad, fluye la transparencia, y eso es lo que es estar en buena comunión. Es que haya mucha transparencia, es que haya mucha honestidad, es que haya mucha armonía entre dos personas o una comunidad. Entonces nosotros, en la buena comunión con Dios, acontece eso y más. Acontece la armonía, acontece el fluir, acontece el gozo, acontece la paz. Todas esas cosas fluyen en una buena comunión con Dios, porque hay transparencia, hay sinceridad, hay honestidad. Y cuando yo hablo de transparencia y de sinceridad, estoy hablando de que aunque nosotros le fallemos a Dios, que podamos reconocer delante de Dios que hemos fallado. Eso es buena comunión. No es tratar de esconderlo. Cuando nosotros hablamos de transparencia, es entender de que si yo no puedo ser fiel a mi consagración con Dios, decirle, Señor, perdóname, te fallé. Eso es honestidad. Y dice la palabra que Dios es fiel para perdonarnos cuando no confesamos nuestros pecados. Pues para eso, amados hermanos, nuestro tema, en la buena comunión, todo fluye bien. En la buena comunión es el tema de hoy. Y quiero empezar con el libro de Juan, en el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 4 en adelante, y lo hacemos con toda la reverencia debida a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Si permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, y se secará. Y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el fluir del Espíritu Santo, Señor, podamos ministrar cada palabra a las vidas que en este momento se han conectado, Señor, a esta clase de discipulado por medio de Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo. Te pido, Dios Todopoderoso, que tú te glorifiques en esta noche, no solamente en mi vida, sino en la vida de cada oyente, de cada familia, Padre Santo,
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, como lo dije al principio, cuando hay una buena comunión todo fluye, y ahí el Señor Jesucristo mismo lo dice con su palabra. Dice que llevaremos muchos frutos si permanecemos. Y permanecer en Cristo de Jesús quiere decir, como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, si no permanece en la vida, así mismo, en la buena comunión, en permanecer en Cristo, en permanecer en su palabra, entonces nosotros llevaremos mucho fruto. Porque separado de Él, dice la palabra, nada podemos hacer. Sin esa comunión con Él, nada podemos hacer. Al contrario, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. O sea que el no tener la buena comunión con el Señor causa más dificultad y problemas y situaciones donde realmente el fin de todo eso no es agradable, según lo que acabamos de leer. Por lo tanto, debemos de meditar muy bien lo que más conviene, dónde está la bendición. La bendición está en la buena comunión. Entonces Dios en su palabra, por medio de la boca de Jesucristo, nos hace saber que nosotros debemos de permanecer en Él para que llevemos fruto. Porque por nosotros mismos no podemos dar fruto. Tal vez podamos hacer algunas cosas, pero no son frutos que realmente glorifiquen al nombre de nuestro Dios, sino que hay fruto que una persona puede dar, pero se glorifique a sí mismo. Y esos son frutos que se da separado, ¿verdad? De la vid. Jesús es la vid. Entonces, si vamos a llevar fruto, tenemos que llevar frutos que provienen por medio de la comunión, de nuestra conexión con la vid, como buen pámpano, como pámpano que lleve fruto, pero por estar conectado, por estar en la comunión con la vid. Y es el sentir que nosotros en esta noche queremos traer a corazón por medio de este discipulado, de que sin Él nada somos. Sin Cristo no somos nada, no somos nadie. No somos nada, amados hermanos. De pronto podemos pensar que somos algo por ciertas situaciones que podamos experimentar o vivir, por ciertas posiciones tal vez que podamos tener, pero la realidad, como dice la palabra, perro muerto somos. A veces hay una palabra que es muy fuerte que lo dice la palabra, trapos de inmundicia, ¿verdad? Que suena fuerte, pero es que realmente sin Cristo no somos nada. Somos polvo y al polvo volveremos. Pero en Cristo no solamente podemos dar muchos frutos, sino que también permanecemos eternamente. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, en el libro de los Salmos, en el capítulo 37, David trae ese salmo en el versículo 1 y nos dice, porque a veces miramos miramos como tal vez el que no esté en comunión con Dios, como tal vez prospera, como la cosa le va bien, ¿verdad? Y decimos que cuando creemos que las cosas materiales representan bendiciones cuando no lo son. Entonces David en el Salmo 37 nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Y el 13, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará de la verdad. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá la petición de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Entonces, lo que David estaba tratando de decirnos aquí en ese momento, no tenga comunión con las tinieblas, no te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, ¿verdad? Porque
su tiempo realmente no será mucho, su gozo no será mucho, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando nosotros permanecemos en el Señor, tenemos paz. Tenemos paz cuando sabemos que la comunión que tenemos, porque por eso que empecé a hablar de una buena relación, como una buena comunión. Con cualquiera que podamos tener una buena relación o una buena comunión, las cosas fluyen, todas las cosas fluyen. El compartir, el gozo, la transparencia, la honestidad, ¿verdad? En la buena comunión con Dios, sabiendo que Dios es amoroso, sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que Dios es misericordioso, sabemos que no podemos tomar por hecho todas esas cosas, sino que debemos de sujetarnos a una obediencia a Él. Y esa es la comunión, de que nosotros obedezcamos a Él, que nos sujetemos a su palabra, de qué manera que su palabra permanezca en nosotros y Él en nosotros, y así podremos llevar mucho fruto, como lo dice Juan capítulo 15. Entonces David lo expresa de esa manera. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esa confianza en Jehová me lleva a depender de Él. Esa confianza en Jehová me lleva a deleitarme en Él, ¿verdad? Entonces en esa comunión, en ese fluir, ¿verdad? Dice la palabra que habitaremos en la tierra y nos apacentará la verdad. Y luego el 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, no de la que sale de tu boca, porque Dios conoce nuestro corazón y conoce cada una de nuestras necesidades. Y luego dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y todo eso tiene que ver con la comunión, con estar en una buena comunión con Dios. Por eso, amados, que el título de nuestro discipulado de hoy es En la comunión. En la comunión suceden cosas maravillosas. En la comunión suceden lo que dice aquí, lo que el Señor hará, los prodigios, milagros y toda la cosa que el Señor hará, se exhibirá como la luz y tu derecho como en el mediodía, como el mediodía. Amén. En la buena comunión suceden cosas maravillosas, amados hermanos. Algunos piensan que puede engañar a Dios, pero Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. Nadie puede engañar a Dios. Al contrario, el que cree engañar a Dios se engaña a sí mismo. Y no hay buena comunión, por lo tanto, puede ser de que sea como el pámpano que sea desechado y que se seque y que sea echado al horno. Entonces, hay que tener una buena comunión con Dios. Cuando hay una buena comunión con Dios, se puede haber una conversación, se puede haber lo que nosotros llamamos oración. Oración es conversar con Dios, hablar con Dios, ¿verdad? En el libro de Juan, en el capítulo 13, versículo 23, se manifiesta la comunión que había uno de los discípulos con el Señor. De tal forma que otro discípulo le dice, mira, pídele, pregúntale, a ver. Y eso se encuentra en Juan 13, capítulo 13, versículo 23. Dice, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Estar cerca de Jesús, está recostado, como dice el Salmo de David en el 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá la petición de tu corazón. Entonces ese discípulo, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, y a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Simón tenía una inquietud porque Jesús había declarado en ese momento que alguien lo iba a entregar, ¿verdad? Entonces Pedro le hizo seña a Juan, que era el discípulo amado del Señor, para que preguntase al Señor quién era. Eso es por eso, porque había una buena relación, una buena comunión. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es.
¿Sabe, amados hermanos? Cuando hay una buena comunión con el Señor, en la buena comunión con el Señor nos revela las cosas que queremos saber y que necesitamos saber. Y eso fue lo que aconteció con Juan, porque por alguna razón ajena Pedro pudiera haberle preguntado, porque estaban todos sentados en una misma mesa. Pedro hubiese podido, Señor, ¿quién es? Pero ¿por qué tuvo que recurrir a Juan para que le preguntase? Porque había tal vez una comunión mayor, porque Juan se recostaba al lado de Jesús, en el seno de Jesús, ¿verdad? Y ahí le permitía eso, estar cerca y preguntarle en esa comunión, en esa relación que tenían juntos. Amén. Dice, respondió Jesús, le dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, ¿quién lo pudo saber primero? Pues el que tenía mayor comunión en ese momento. Amén. Entonces, Juan 5, vámonos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, porque a veces pedimos de una manera egoísta, y pedir de una manera egoísta no es tomar en cuenta la voluntad de Dios, sino es tomar en cuenta de que Dios haga nuestra voluntad, y eso no va a funcionar así. No va a funcionar así, porque Dios tiene una voluntad establecida que no va a violar, por más que nos ama, porque Él no hace acepción de personas. Es como si yo fuera un juez en el mundo y que alguien me dijera, mira, juez, resuélveme ese problemita, porque tú sabes, nos conocemos. No, un juez justo nunca le va a hacer este favor a nadie, porque debe de tratar a todo el mundo de acuerdo a la ley, y el juez está sujeto a la ley para hacer cumplir la ley, no para favorecer a nadie. Entonces el juez justo no puede hacer acepción de personas. Por lo tanto, cuando nosotros le pedimos algo al Señor, no le podemos pedir al Señor, mira, soy yo el que me levanto de madrugada a orar, soy yo el que hago ciertas cosas. No, hemos sido hechos para hacer buenas obras, hemos sido llamados para tener buenas obras, porque es la manifestación del Señor en nosotros. Entonces, cuando nosotros pedimos algo, tenemos que pedirlo conforme a dice, Él nos oye. Dice, esa es la confianza que tenemos en Él, en nuestra comunión, quiere decir en Él, en la comunión con Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tú sabes, amados hermanos, algunas personas hacen las cosas que quieren en la vida, hacen todas las barbaridades que quieren en la vida, mienten, engañan, hacen toda clase de cosas, y después en una relación disfuncional, vamos a decir, con el Señor, quieren pedirles al Señor, pero no de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque primeramente nos sujetamos a aquel que es Señor de nuestra vida, ¿verdad? Y conocer su voluntad, de manera que no le digamos, porque somos así, nos gusta negociar, pero las cosas del Señor no son negociables. Nosotros tenemos que sujetarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores, en la buena comunión con Él. ¿Y qué es la buena comunión con Él? Es conocer su voluntad y entregarnos a su voluntad. Esa es la buena comunión con el Señor. No que el Señor se entregue a nuestra voluntad. Entonces, cuando nosotros tenemos esa buena comunión, sabemos que Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye, y cualquier cosa que le pedimos, sabemos que lo tenemos, las peticiones que le hayamos hecho, porque Él va a responder, porque no lo va a responder conforme a los anhelos o caprichos nuestros, sino
por cuanto es su voluntad. Y una de las maneras de decirle al Señor, acuérdate tu palabra, dice, hay una promesa en tu palabra, y yo me sujeto a esa palabra, Señor, que tú has prometido para los que te aman. ¿Verdad? Y en esa manera el Señor pues acude, porque es su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando yo digo Él no puede negarse a sí mismo, acordémonos que el Señor mismo es la palabra fue hecho carne. Entonces Él no se niega a sí mismo. Por lo tanto, si nosotros nos sujetamos a su voluntad de acuerdo a lo que establece su palabra, Él cumple su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En el libro de los Salmos 139, 1, dice, oh Jehová, tú has examinado y conocido. Tú me has examinado y conocido. ¿Alguien pudiera decirle eso al Señor? Tú me has examinado y conocido. Entonces, si alguno sabe que no está bien delante de Dios, si alguno está maquinando cosas que sabe que está fuera delante de Dios, debería de tener un susto a decirle, Señor, tú me has examinado y conocido. Pero si sabemos que estamos sujetos a su voluntad, si sabemos que estamos sujetos a la dirección de su palabra, podemos decir, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Eso es poderle decirle al Señor, tú sabes que cuando me levanto y cuando me siento bajo la voluntad de tu palabra. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si uno se hace esa pregunta, uno debe decir, bueno, yo tengo que mantenerme en comunión con Dios, porque ¿a dónde me puedo ir de tu espíritu, Señor? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, conociendo que el Señor está en todo lugar, donde quiera está el Señor, debemos de más estar preocupados en mantener la comunión con Él, en vez de estar maquinando cositas por ahí, ¿verdad? Y pensamientos inicuos por ahí, y tomando caminos que no son en los caminos del Señor, haciendo cosas que no están bajo la dirección de la voluntad de Dios. Deberíamos de estar más preocupados, porque Él está donde quiera y nadie puede huir de su presencia ni de su espíritu. Amén. Por lo tanto, le debemos obediencia y debemos de mantenernos en la comunión según la voluntad del Señor para con nosotros, para con nuestras vidas, de manera que haya ese fluir. Y seguimos, Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atento su oído al clamor de ellos. Entonces el justo tiene comunión con Dios. No porque uno es justo por sus propios medios, es por aquel que entrega su vida a Cristo Jesús, el cual a su vez nos justifica delante del Padre. Y por causa de Él somos justos, porque su sangre nos limpia de todo pecado.
La ira de Jehová es contra los que hacen el mal, los que no tienen comunión con Él, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman lo justo, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Eso es la ventaja que hay en la buena comunión con Dios. Cuando uno está en la comunión con Dios, hay más provecho que el que está apartado y alejado de Dios. Pues yo de verdad aconsejaría a cualquiera que no está en la buena comunión con Dios de buscar esa buena comunión, y eso debe de empezar por buscar por medio de Jesús esa comunión, de decirle: Señor, yo sé que tú entregaste tu vida por mí para rescatarme, para reconciliarme con el Padre. Yo hoy acepto ese sacrificio para mi vida. Te pido que me perdones y que permita, Señor, que yo sea un hijo tuyo, poniendo mi nombre en ese libro de la vida y que nada lo borre. Y voy diciéndole eso, amados hermanos, de manera que nosotros podamos entender que es en la comunión con Dios que Dios obra a nuestro favor. Y hemos leído unos cuantos pasajes bíblicos que da a entender desde Juan 15, que da a entender que en la comunión llevamos mucho fruto, que en la comunión Dios nos oye, que en la comunión podemos deleitarnos en Él y Él concederá la petición de nuestros corazones, que en la comunión con Dios está toda la cosa muchísimo mejor, que no podemos huirnos de su presencia ni de su espíritu. Es mejor estar en la comunión con Dios, porque a ti y a mí es que nos aprovecha, a ti y a mí es que es de bendición estar en la comunión con Él, conociendo su voluntad y sujetándonos a su voluntad, de manera que se establezca esa buena comunión con Él. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Primeramente, la voluntad de Dios es que recibamos al Señor Jesucristo como el único sacrificio que Él hizo para salvarnos. Y ahí, a partir de ahí empieza esa relación, porque fue el único medio que Dios usó para poder reconciliar al hombre con Él. Entonces, el primer paso para establecer una comunión con Dios es reconocer el sacrificio de su Hijo, de su único Hijo, del unigénito en la cruz, para que mis pecados fuesen perdonados, para que yo pudiera tener entrada delante del trono de Dios, para que yo pudiera ser reconciliado con Dios. Entonces ahí empieza la comunión con mi Padre Celestial, y donde me permite en esa oportunidad tener un nuevo nacimiento, y por medio de ese nuevo nacimiento tener un espíritu nuevo, que es el espíritu de Él, que me conecte, que me guarde en comunión para conocer su voluntad, para ser guiado a toda verdad y a toda justicia, de manera que yo esté siempre bajo la voluntad de Él y así tener una buena comunión con Él. Amén. Por lo tanto, les invito, amados hermanos, que se ponga en comunión con Dios y no con nuestros deseos carnales ni con nuestros caprichos, sino con Dios. Y termino con Marcos 16, 17. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Esas son las señales que seguirán a los que creen y a los que se han entregado al Señor. Porque es Dios entonces obrando, es su poder obrando, es su poder haciendo sanidad, es su poder echando fuera demonios, es su poder que permite que el serpiente no haga daño, o tomar cosas mortíferas no nos haga daño. Por lo tanto, yo les invito a que empiece a buscar una buena comunión con nuestro Padre Celestial, porque al fin y al cabo te irá bien. Amados, que el Señor los bendiga grandemente. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté con cada uno.
Que tengan buena noche. Estamos buscando cómo reempezar con la serie de Jesús. Y pues estamos trabajando en eso. Le pido que sean pacientes, que tengan buena noche y sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.